Bueno, nos metemos en otros asuntos. Siempre en el ejército y en general en las Fuerzas Armadas, cuando llega la época de los ascensos, hay mucho ruido. Hay mucho ruido. Siempre quien no asciende apela, señala, puede aludir ciertas arbitrariedades. Hay algunos casos donde puede haberlas, evidentemente. Pero quiero contarles de un caso que tiene que ver con un comandante, con el comandante Franklin Ramos Abarca. El comandante Franklin Ramos Abarca figuraba en el puesto 2 del cuadro de mérito, pero cuando le tocó ascender, habiendo 5 vacantes para coronel, no pudo hacerlo. ¿Qué fue lo que pasó? Su abogado, el abogado defensor del comandante Franklin Ramos del Ejército, el doctor Víctor Quijada, está con nosotros para conversar de este caso y un poquito entender cómo funciona el tema de los ascensos en las Fuerzas Armadas. Doctor. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto tenerlo aquí. Bienvenido. Bien. Gracias por acompañarnos. Bueno, conforme a lo que tú mencionabas, Carlos, nosotros siempre en el Estado en general, como ciudadanos, ¿no? Aspiramos, ¿no? Queremos tener siempre a los mejores, ¿no? Quienes dirijan nuestras instituciones, ¿no? Y como ya razón, nuestras Fuerzas Armadas, nosotros quisiéramos tener a los mejores. Por eso dentro del Estado se impulsa siempre la política pública de la meritocracia. Así ¿no? es. Sin embargo, como tú ya bien también lo has mencionado, ¿no? Es una reiterativa en los 3 poderes del Estado, en todos los niveles, que siempre a veces los menos indicados son los quienes terminan dirigiendo, digamos, las riendas del país, ¿no? Y uno no se explica por qué ascendieron unos y no los otros, Exacto. que tenían mejores pergaminos, digamos, ¿no? Exacto, ¿no? Y ese es el caso que tú estás comentando del comandante Ramos Abarca, ¿no? Que durante estos hechos que ocurrieron en el año 2020, él cuando era jefe en batallón de infantería allá en la región Tumbes. Cuénteme los hechos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, él denunció actos irregulares en procesos de adquisición de alimentos, de abastecimiento en la zona norte, a los superiores, en ese caso, en ese entonces el general Celis, que estaba a cargo de esta zona. Y bueno, la inspectoría abrió un proceso de investigación, pero a raíz de que habían otros oficiales superiores que ahora están en otros puestos, han sido rotados a otros, son generales actualmente, tomaron represalias contra él y de ser denunciante, pasó a ser denunciado, a ser investigado, ¿no? Tomando represalias contra él. Le abrieron un proceso de investigación a nivel administrativo en el Ejército e incluso lo derivaron esta situación a la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Entonces, él ha sido permanentemente hostigado, hay una situación de hostigamiento, de acoso dentro del Ejército, ¿no? En donde básicamente, a pesar de que él ha tenido, digamos, todas las ganas de querer, de que se demuestre, digamos, la forma correcta de gestión dentro de la zona que él está administrando, él termina finalmente siendo inculpado, investigado y sin pruebas, le abrieron un proceso de investigación en la misma Fiscalía, que a la fecha ya se encuentra archivado, se encuentra consentido el archivo, es decir, se llegó a demostrar su inocencia, ¿no? Y pese a ello el ascenso no se produce. Pese a ello, a pesar de que él es declarado inocente y el proceso administrativo que se le aperturó también, digamos, no existen pruebas ni indicios que en su contra, los actuales generales Vargas y Chucos, que actualmente incluso uno de ellos, si no me equivoco, es miembro de la inspectoría y el otro de jefe de personal, ¿no? Parece que tienen ciertas influencias dentro del alto mando y justo lo que tú comentabas, a pesar de que el comandante está en el puesto 2 de los 5 cupos que había, no pudo ingresar y el comité de evaluación se basa en una arbitrariedad, alegando de que a pesar de que esta investigación está consentida, está cerrada, se basan en esta arbitrariedad para negarle un derecho que ha adquirido por propio mérito, teniendo los requisitos legales que establece la norma y teniendo todos, digamos, los pergaminos suficientes para ascender. No sé bajo qué argumento legal. No se produjo. Así es, no llegaron a... Yo le agradezco que nos haya dado, digamos, un poco ¿no? Nos haya contado la historia brevemente, pero tengo algunas preguntas de ese proceso que necesito entender, doctor Quijada. Por ejemplo, él en el año 20 denuncia, como usted ha dicho, estos malos manejos, un tema de presupuesto.
en la primera brigada de infantería, que es la que está en Tumbes, ¿no es cierto? Ahí es acusado por la institución. La sola acusación a un oficial podría ser causal para decir no te asciendo. No, eso no es correcto, porque en el derecho en general todos somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. Eso prima incluso para un ascenso en el ejército. Para cualquier situación a nivel judicial, a nivel administrativo, a nivel de policía, Fuerzas Armadas. El solamente hecho de ser investigado no es una causal para que no puedas ascender o incorporarte, ¿no? Pero durante ese proceso, una teniente de nombre Carmen Rodríguez dijo que había sido su cómplice. Así es. Y que él la había acosado. Eso también es verdad, fue desmentido. Así es. Y la propia Fiscalía y las investigaciones dijeron no hay nada acá. Así es correcto. ¿Puede ser que el comando haya pensado que la Fiscalía se equivocó en su análisis, pero hacia adentro todos sabemos que eso ocurrió? ¿Esas cosas pasan adentro? Mire, ahí hay una situación extraña, oscura, que quisiéramos que los generales que estuvieron implicados en aquel entonces y el actual comandante general Ojeda del Ejército o el mismo ministro de Defensa, al cual yo le hago un llamado, y la misma presidenta del Congreso de la Comisión de Defensa, puedan analizar y evaluar este caso puntual, porque existe una desproporcionalidad, ¿no? ¿Por qué a esta capitana que usted menciona sí le ascienden? Sí la ascendieron, sí la ascienden, y ¿por qué al comandante no le ascienden si por propio derecho le correspondía? Si ella también fue procesada. Extraño, pues, justamente, es muy extraño, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tipo bajo qué criterios y las bases del proceso de selección se establecen los mismos requisitos para poder ascender, en el caso de ella para capitana, y ella automáticamente, ¿no? O sea, pudo ascender, y por qué le niegan ese derecho que sí lo corresponde por propio mérito, y que esto es una reiterativa, que tú sabes en la historia, que paran ocurriendo favores entre ellos, entre las cúpulas, que realmente tienen que explicar y se tienen que investigar y se tienen que tomar decisiones, ¿no? Continúo. El dictamen legal 2647 de octubre del 21 señaló que la apelación a la sanción era fundada. O sea, ustedes apelan, claro. Así es. Y les dan la razón, ¿no es cierto? Luego es elevado al comandante general, David Ojeda, quien redacta otro dictamen legal, el número 2079 del 2022, de agosto, y la declara infundada. Y nuevamente, pese a que es infundada, no se produce posteriormente el ascenso. Lo que no termino de entender es, ¿por qué si el comandante Ramos, a medida que va sacándose de encima acusaciones, y estas van siendo declaradas infundadas, o la Fiscalía las archiva, ¿por qué no encuentra la posibilidad de su ascenso siendo el segundo en un espacio de 5 ascensos? ¿Qué hipótesis manejan ustedes? Mira, ahí hay una situación de un manejo turbio definitivamente, porque ya existía un dictamen legal, un dictamen que es la base de ese caso que lo iban a absolver de las sanciones de los días de rigor, pero sin embargo, extrañamente, en tiempo récord, cambiaron ese dictamen de que se declaraba en su favor para que se declare en su contra. Y 3 días antes del proceso de selección que se cierre, para que él pueda ascender ahora para que sea coronel, en 3 días se resuelve, sale esta resolución y se basan también en esta arbitrariedad, en esta ilegalidad, ¿no? Para también negarle para que pueda ascender, ¿no? Entonces ahí hay una situación que tiene que explicar el alto mando, de que cómo cambia ese criterio legal, después primero dicen sí, después dicen no, y en tiempo récord se resuelve, y se basan en eso para que le puedan también negar el ascenso, ¿no? Ahí hay una situación arbitraria. Usted lo ha mencionado, pero este caso involucraba desde el origen a 2 generales, Rubén Chucos y Martín Vargas. Chucos llegó a jefe de comando de personal, donde llega la información justamente para evaluar a Ramos Abarca, ¿no es cierto?, a su defendido. Mientras Vargas llega a ser inspector general, ¿no? Los dos son colocados en puestos importantes que tienen que ver de alguna manera con el ascenso que tendría que venir posteriormente. ¿Son ellos los que impiden el ascenso? ¿Son los generales Chuco y Vargas quienes finalmente, siente usted, han movido las piezas para que no ascienda Ramos? Miren, yo no voy a, a imputar de manera directa, pero acá hay una situación que se tiene que investigar. Hay evidentemente irregularidades. Decir que buscarlo 5 pies al gato sería tonto, ¿no? Entonces hay que hablar las cosas como tienen que ser, ¿no? Es muy extraño que bajo estas circunstancias, justo estos señores, estos generales que tú mencionas,
que ahora tienen, en ese entonces tenían un puesto, ahora tienen un puesto de mayor jerarquía, están en la cúpula, tengan esas influencias, que es muy extraño que al comandante que le correspondía ascender, y justo estos señores que son quienes tienen la sartén por el mango para decidir, para influenciar, para que en el comité de selección pueda él ascender, justo se basan en el tema del archivo, que esta investigación, el tema del tema administrativo, de que se resolvió en tiempo récord y que nosotros hemos impugnado, hemos declarado las nulidades correspondientes, y lo que nosotros estamos solicitando, a pesar ya de haber presentado los documentos legales, es de que el mismo ministro de Defensa lo pueda tomar este caso, que la presidenta de la Comisión de Defensa lo pueda revisar, ¿no? Y haga un llamado para que realmente se actúe con la mayor imparcialidad y legalidad y que se le otorgue el derecho que a él le corresponde por propio mérito, ¿no? Y que si es que existen responsables como estos señores generales, ¿no? Que se les abra una investigación, un proceso disciplinario administrativo para determinar si es que existe algún tipo de tráfico de influencias, algún delito de colusión, hasta de corrupción, no lo sabemos, ¿no? Porque son situaciones graves y que siempre vienen ocurriendo en nuestras Fuerzas Armadas. Confírmeme usted este dato, pero es cierto que generales y almirantes investigados por la Fiscalía estuvieron en Palacio de Gobierno gestionando sus ascensos y que se desplazó a primeros puestos en el cuadro de méritos, y lo que es más grave, el registro de visitas a Palacio de Gobierno no nos permite acceder a la información para saber si estuvieron o no estuvieron ahí. ¿Tiene usted información al respecto, doctor Quijada? Mire, yo pienso de que esas situaciones se han dado porque existen varias denuncias públicas sobre ese tipo de visitas extrañas, ¿no? A pesar que es un derecho el acceso a la información pública, es una reiterativa que tanto en el gobierno central como gobiernos locales, regionales, borran los registros. Pero yo creo de que si se han dado este tipo de movimientos, debe investigarse. Yo creo que la Fiscalía especializada tiene que abrir investigación y tiene que aclararse estos hechos, ¿no? Porque no basta solamente las presunciones o los dichos, pero si es que existe varios, se escucha, digamos, si el río suena es porque piedras trae, ¿no? Entonces, si es que en muchos medios existe esta situación de irregularidades, que lo que tú comentas, tiene que haberse una investigación y determinarse si es que se están viendo movimientos o hay una situación irregular para ascensos o pagos o por el estilo, ¿no? Porque en la página web donde está el enlace del portal de transparencia, en el caso de las visitas a Palacio, durante algunos días se vio la página que busca no existe, por eso se lo preguntaba. Ahora, su sola presencia aquí, conversando de este caso, en una institución tan vertical como es el Ejército peruano, ¿no pone en riesgo aún más la posibilidad de que el comandante Ramos pueda ascender? Es decir, su sola presencia acá no va a irritar más a aquellos que no quieren que ascienda y que obtenga sus derechos. Mira, las represalias contra el comandante se han dado desde mucho tiempo atrás, ¿no? Él viene luchando ya 3 años en esta situación, batallando claro, a nivel 2020, a nivel legal, todas estas imputaciones falsas en su contra, luchando contra viento y marea, a pesar de que él, como tú dices, jerárquicamente está abajo de los que actualmente están en esta cúpula, enquistados. Él viene luchando contra viento y marea, argumentando legalmente, defendiéndose, y a pesar de eso, que él está demostrando su inocencia, se le ha cerrado las puertas, se le quiere cerrar las puertas, y al contrario, más bien esto yo creo, esta situación, esta entrevista que estamos teniendo, al contrario, yo creo que le va a hacer reflexionar al alto mando, le tiene que hacer reflexionar al ministro de Defensa, a revisar estos casos, porque tiene que hacerse cumplir lo que está en la ley, pues si no, ¿para qué están las normas, ¿no? ¿Para qué existen las normas? Lo único que se está haciendo acá es informar a nivel público esta situación irregular, para hacer un llamado de atención al alto mando, al ministro de Defensa, a que tomen riendas e importancia en el asunto que se ha solicitado. No, y como dato tenemos que ya la lista de ascensos en la Marina y en la FAP ya se han publicado, pero la del Ejército todavía no ha salido, ¿eh? Sí, es muy extraño que no haya salido, y de repente es por estas situaciones irregulares que se vienen dando, y seguramente luego de hoy, que con el rebote, impacto que puede tener esta noticia, seguramente van a entrar a revisión, ¿no? A revisión este tipo de ascensos en el Ejército, ¿no? Que siempre están siendo cuestionados, tanto a nivel de las Fuerzas Armadas, la policía, siempre existen estas denuncias de irregularidades, y yo creo que tiene que tomarse la importancia, y si es que hubiera alguna situación ilegal, creo que la Fiscalía, tanto especializada como la militar, porque también fueron militar, pueda investigar esta situación. Una última pregunta, que es una pregunta más de fondo. ¿Qué cambios se podrían hacer dentro de los sistemas de ascenso en las Fuerzas Armadas
para no tener que vivir más casos como este? ¿O siempre los ascensos van a estar sujetos a la subjetividad y a la percepción de quien está por encima en el rango? ¿Cómo es eso, abogado? ¿Cómo podemos resolver un entrampamiento que además no es nuevo, que ya nos ha ocurrido antes, ¿no? Yo creo que todo esto ocurre porque todo lo que se maneja dentro de la Fuerza Armada es muy secreto, es muy reservado. Lo que tenemos que hacer es transparentar más este tipo de actos, de decisiones, como por ejemplo existen a nivel de otras entidades administrativas del gobierno central, en donde cualquier concurso es público, ¿no? Acá se tiene que transparentar, se tiene que la gente sepa quiénes son sus oficiales, quienes lo van a representar. Pero ¿por qué un ascenso tendría que ser materia de confidencialidad o de secreto? Es un proceso meritocrático, no tendría por qué serlo, ¿no? Es un trabajador más del Estado. Así es. Solamente que existe el sector Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces tiene que transparentarse, tiene que hacerse público, tiene que saberse quiénes son los que van a dirigir, digamos, todo lo que es el tema de riesgos, el tema de defensa nacional, el tema de lucha contra el terrorismo, que es básicamente los tres campos que enfoca las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces yo creo de que aquí es una situación no solamente de modificación normativa, burocrática, ¿no? Que seguramente también se tiene que dar, sino un tema de gestión pública y también una situación de cambios en el acceso a la información que se tiene que dar, ¿no? Porque tú mencionabas, por ejemplo, ¿por qué no nos dan la lista de los que han ido a las reuniones en el Palacio? Así es. Entonces, ¿por qué tiene que ser todo lo que hace el Ejército secreto? No tiene que, al contrario, porque manejan fondos públicos, tiene que hacerse más transparente la decisión. Entendiendo que hay cosas muy delicadas y confidenciales que tendrán su espacio, ¿no es cierto? Pero no esto, digamos. Así es, ¿no? Una última, ahora sí, durante el gobierno de Pedro Castillo, en la policía, no en el ejército, en la policía vimos casos vergonzosos de maletines llenos de dinero entregados para los ascensos. En su experiencia, conociendo el mundo militar, ¿se puede extrapolar, se puede pensar que ambas cosas suceden también en los institutos armados? Yo creo de que es una situación irregular que tiene que investigarse y se puede presumir, ¿no? Porque si ese es el manejo que se ha estado dando, por ejemplo, en el caso del gobierno del señor Castillo, donde han estado viendo sobornos para ascensos, tiene que investigarse y tiene que denunciarse eso a nivel de la Fiscalía, del Poder Judicial, y que se tiene que investigar, ¿no? Si seguramente esto se ha extrapolado no solamente a nivel de la policía, puede haberse extrapolado a nivel de cualquier entidad, de cualquier ministerio. Seguro. ¿No? Seguramente, y eso se tiene que investigar, ¿no? Muy bien. Le agradezco mucho, doctor Quijada, el habernos acompañado. Ténganos al tanto de lo que ocurra. ¿Qué queda ahora por esperar? ¿Qué va a hacer el comandante Ramos? Lo que tenemos que ahorita esperar es de que exista una respuesta del mismo ministro de Defensa, a ver si lo puede revisar, de la presidenta de la Comisión de Defensa, y reunirnos seguramente con ellos a raíz de esta entrevista, que seguramente va a tener otro impacto más grande, y ver a ver si se puede retrotraer estos actos, ¿no? Y se puede haber una nueva evaluación de manera imparcial y justa, que es lo que corresponde, ¿no? Muy bien. Nuevamente, doctor Quijada, gracias por habernos contado de ese tema tan delicado que expresa una situación arbitraria e injusta de una sola persona, pero que puede ser llevada también a otros espacios donde pueden producirse arbitrariedades como esta. Gracias. Gracias a vosotros. Víctor Quijada Tacuri, abogado defensor del comandante Franklin Ramos del Ejército, ha estado con nosotros contándonos lo que él percibe son irregularidades en el Ejército por el ascenso en las Fuerzas Armadas.